Muy buenas noches, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Bienvenidos a su programa, la Masterclass tradicional ya de todos los miércoles. Si usted es jefe de enseñanza de un hospital público privado y requiere una de las pláticas, o es miembro de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Lo hacemos con mucho gusto, sin costo en tiempo de pandemia. Solamente tiene que enviar un correo solicitándolo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto la generamos especialmente para su grupo. Es muy valioso porque pueden, cuando son grupos reducidos, pueden abrir pantalla, podemos hablar dudas que muchas veces no nos animamos en sesiones grandes como estas. Bueno, con mucho gusto lo podemos hacer. Yo les recuerdo también que esta plática quedará grabada y disponible para todos ustedes en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y acuérdense, todos los lunes teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. El martes de podcast es una opinión de su servidor de al menos 10 minutos de lo que haya ocurrido en la semana importante en materia de salud. El miércoles, la masterclass, una clase médica de diferentes tópicos, y como siempre, de lunes a jueves, la voz del residente, el lunes de cirugía general, el martes de ginecobstetricia, perdón, el lunes de anestesiología, el martes de ginecobstetricia, el miércoles de cirugía general y el jueves de ortopedia y traumatología. Y a partir de la próxima semana arrancamos con la voz del residente en otorrinolaringología, en medicina interna y urgencias, en oftalmología y en una más. Se las tengo con mucho gusto al final de... Ay, por supuesto, pediatría es los martes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo olvidar esta gran y numerosa especialidad? Yo le recuerdo que todos los días, todas las semanas, Diana López, la psicóloga que nos ayuda siempre con contención del estrés para profesionales de la salud, hace una publicación en el Facebook de Medical Legal Center. No se lo pierdan. Es todas las semanas Facebook de Medical Legal Center. También les recuerdo que todos nuestros programas están de lo que hacemos, está, nuestros programas es de qué temas vamos a tratar, lo tenemos publicado en Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center, y también La Voz del Residente. Yo les recuerdo antes que al terminar la sesión, todas las preguntas nos las hagan solamente por el icono de preguntas y respuestas, no por el chat. Solamente elaboraremos las que están en preguntas y respuestas. Y por último, les pido que nos ayuden a compartir esta información con más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Hoy estamos de manteles largos, tenemos a una doctora, una invitada que yo aprecio personalmente, en lo personal, alguien, una luchadora por los derechos siempre de los profesionales de la salud, incluso a costa de su propia seguridad, pero cuando ha visto un tema que es inadecuado para el profesional de la salud, ella pone el dedo en la llaga y no lo deja, no lo suelta. Ojalá tuviéramos más defensoras de esos derechos como usted, doctora Adriana. Es la doctora Adriana Josefín Jauregui Soto. Ella es expresidenta, tiene un currículum amplísimo, yo voy a solamente leer algo de ella. Es expresidenta del Colegio de Especialistas en Cirugía General de Oaxaca, es encargada del Comité de Mujeres Cirujanas de la Asociación Mexicana de Cirugía General, es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General y es miembro certificado del Consejo Mexicano de Cirugía General, y ella nos va a hablar con el tema los valores en el ejercicio de la medicina. Muy, por cierto, muy importante siempre. Doctora Adriana, qué gusto saludarla, cara, y gracias por aceptar la invitación. Ay, pues muchísimas gracias, licenciado Abraham. Siempre pues es un placer, lo aprecio mucho y valoro todo este trabajo que ha hecho en la difusión de los conocimientos para la medicina. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Y también a la licenciada Yolanda, que es la asesora del Legal Center aquí en Oaxaca. Gracias, pues es para mí un honor poder participar con usted. El honor es todo de nosotros, doctora Adriana, y sin más preámbulo, la dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Pues para mí es un honor participar en esta ponencia y voy a hablar de un tema que, aunque es muy vasto, creo que
En 45 minutos podemos abordar los puntos más primordiales, que significa el valor y los valores que deben de la medicina. ¿Qué son los valores? Los valores van a ser los principios que rigen al ser humano en sus actitudes y comportamientos que tenemos ante la vida y que nos van a ayudar a realizarnos y nos van a conducir a una convivencia más armónica con los demás. En este contexto del desarrollo de nosotros como médicos, los demás serían pues no solo los pacientes, sino nuestros compañeros de trabajo, las enfermeras, el personal que nos asiste con insumos de laboratorio o bien el personal con el que convivimos en nuestros hospitales. El valor es una cualidad o conjunto de las cualidades por los que una persona es apreciada o bien considerada por los otros. Y si bien tenemos que considerar que el ser humano, los médicos y los pacientes, estamos constituidos no solo por la parte física, sino tenemos las emociones, los sentimientos, la parte intelectual, y todo esto se manifiesta a través de la expresión de nuestro comportamiento y las relaciones interpersonales. Yo creo que nosotros decimos más con lo que hacemos que con la palabra. Y bueno, aquí los valores nos van a ayudar a distinguir y establecer entre lo que es bueno, lo que es malo, la verdad, la mentira. Y se van a estar ejercitando diariamente, nos van a ayudar a rechazar los falsos valores que se ponen a veces de moda por la sociedad en la que nos encontramos o por las cuestiones gubernamentales que en ciertos momentos rigen a los pueblos. Los valores, por lo que mencionaba, tienden a dar la legitimidad a los gobiernos, ya que muchas de las leyes se basan en estos valores sociales y por ende tienden a ser mejor aceptados o aceptados con mayor facilidad por las personas e incluso por los profesionales. ¿Cuáles son los valores sociales conocidos por todos? Valga la redundancia, valorados y apreciados por la mayoría. No conozco a alguien que diga que no es alguno de ellos más que otro, y algunos tienden a ser indispensables para el ejercicio de ciertas profesiones. Los valores primordiales de igualdad, justicia, felicidad. En esta lista podemos ver 25 valores que son comunes a diferentes desempeños y son cualidades inherentes del ser humano que nos ayudan a relacionarnos de forma empática y de forma armónica con nuestros semejantes. Recalco algunos de estos con rojo, como son honestidad, responsabilidad, cortesía, respeto, paciencia, tolerancia, dedicación, compromiso, humildad, solidaridad, empatía y positividad, como valores que yo considero primordialmente necesarios para el ejercicio de nuestra práctica médica. Y vamos a ver más adelante por qué. La medicina como profesión es una profesión esencialmente humanística. Trabajamos con seres humanos y estamos inmersos en una serie de contextos humanos que conllevan al estado de salud o de enfermedad. Por lo tanto, va a exigir una mayor responsabilidad. No quiere decir que otras profesiones no requieran la misma responsabilidad, pero sí en este contexto la medicina pues trastoca algo tan vulnerable como es la vida y la salud, que muchas veces de una decisión correcta o incorrecta va a depender el dejar una secuela o el perder la vida. Y va a enmarcar el ejercicio de la medicina la cuestión de la ética y el humanismo, no así y sin olvidar los conocimientos. Estos puntos son importantes de tratar antes de entrar a la cuestión de la parte de los valores, porque la ética va a ser lo que va a enmarcar el estudio fundamental de todos estos valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. La ética es una conducta o modo de ser, pero fundamentado bajo contextos comprobables. En cambio, la moral, de latín moralis, es una conducta relativa a costumbres,
a normas o tabúes o convenios establecidos por cada sociedad. En la práctica de la moral y de la ética se pueden a veces ver como sinónimos, ya que los dos van a ocupar de hábitos y de costumbres del ser humano, pero existen diferencias fundamentales entre una y otra. Por ejemplo, la ética es una decisión basada más en normas, valores, beneficios, prejuicios, en lo justo y lo injusto, lo que debe o no debe realizarse, todo en el contexto de la atención médica. Y vamos a poner aquí un ejemplo, por ejemplo, el respeto. El respeto es un valor y un principio fundamental de la ética y del ejercicio médico, y no está subordinado a ningún contexto cultural. Se debe practicar en todo tipo de personas, indiscriminadamente de la edad, sexo, condición o preferencia política o religiosa. En este contexto no existe ninguna etapa del desarrollo de la humanidad donde el respeto tenga alguna modificación o adecuación. En cambio, por ejemplo, la moral, vamos a regresarnos aquí un poquito, la moral, por ejemplo, se está dada por costumbres de acuerdo a la época que vivimos o a la sociedad o al gobierno que nos rige. Y vamos a poner un ejemplo de una moral del siglo XIX en la cual, por ejemplo, dictaba como reglas de moralidad que, por ejemplo, la mujer estaba supeditada a la voluntad del hombre en la casa, y aquella mujer que no se supeditaba a esta voluntad, pues o se rebelaba o tenía una conducta más independiente, se consideraba como una conducta inmoral. Ahora, si vemos en el presente, al contrario, ¿no? Si se limita la actuación de una mujer, si se le priva de la libertad de decidir, pues es totalmente inmoral. Entonces ahí vemos la dualidad en lo que es la moralidad, que está condicionada a lo que es la etapa de la vida y el desarrollo de la humanidad y las costumbres que se viven. Y hay otra disciplina que es importante considerar, que es la bioética. Y ya la bioética va a ser la rama de la ética dedicada a promover todos los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida en general, no solo la vida humana, sino de todos los seres vivos y todo el ambiente que se puede dar para las condiciones óptimas para el desarrollo del mismo. La bioética tiene que ver todas las condiciones para el desarrollo humano adecuado, en calidad de vida, en cantidad. Aunados aquí los principios, los valores, incluye la moralidad, teniendo en cuenta derechos humanos para no olvidarnos, porque muchas veces las reglas de moralidad trastocan derechos humanos y el núcleo básico de los principios, como es la validez universal. La bioética tiene que tener un principio básico de validez universal para poder enseñarnos a trascender en el ejercicio y el cuidado de la vida. Se interesa en el campo de todos los ámbitos de la vida y pues bueno, en el caso del ser humano, el nacimiento, vida, muerte, el ámbito en el que se desarrolla todo. Entonces, en estos contextos de bioética, existen problemáticas morales relativas a situaciones de vida que se presentan y que nos atañen a los médicos, como experimentación humana actualmente, aborto, control natal, manipulación genética. Y no solo basta con considerarnos buenos médicos como buenos profesionales únicamente con información capacitada, sino también hay que ser un buen ser humano para saber discernir y en el ejercicio de nuestra profesión poder cuidar los valores que son primordiales para considerarnos un buen médico y un buen ser humano. Mientras que la ética va a ser deontológica, quiere decir, va a tener un conjunto de principios y reglas éticas que van a inspirar o guiar la conducta del médico y va a ser normativa, o sea, te va a fincar las bases. La bioética va a enmarcar esta ética abierta al contexto, a todas las variantes que teníamos, lo que comentábamos, incluyendo el contexto social, pero cuidando siempre de la universalidad de los valores. Y la conducta humana establecida en virtud de los valores y principios de derechos éticos y morales va a establecer un buen ejercicio profesional. Ambas, ética y bioética, pues convergen en los principios de beneficencia, de procurar el bien y no tomar decisiones que atañan a
a provocar un daño. En el ejercicio de la medicina, bueno, todos los médicos que nos han antecedido a través del desarrollo de la humanidad han considerado aspectos muy importantes desde el punto de vista de los valores. Desde hace más de 2500 años en que Hipócrates, considerado como el padre de la medicina, desarrolló un documento que hablaba de la forma óptima de la atención médica, el famoso juramento hipocrático. Si bien las condiciones de vida y de moralidad de las sociedades ha cambiado, y bien la forma de atención y las limitaciones que tenían los médicos en aquel entonces, el concepto de valores se mantiene hasta la fecha vigente y no están pasados de moda. Por ejemplo, puntos importantes del juramento hipocrático serían: jamás daré medicamento mortal o tratamiento, podríamos aplicar ahora, que dañe a un ser vivo, un ser humano, por más que lo soliciten o lo justifiquen por medio de algo que se esté viviendo actualmente o en beneficio de alguien o un grupo. Todo lo que vea y oiga será confidencial, y en todos estos contextos o todos los puntos que abarca este juramento hipocrático, la premisa primordial es considerar la salud del paciente como la preocupación primaria. La medicina, el ejercicio de la medicina es un arte que se lleva a cabo con conciencia y dignidad, vertiendo todos estos conocimientos en beneficio de otro ser humano. Y se han creado diferentes códigos para regular la correcta aplicación de la medicina. La Asociación Médica Mundial tiene establecido el Código Internacional del Ejercicio Médico, el Código Internacional de Ética Médica, y que tiene establecido deberes del médico para con la sociedad, para con sus pacientes, para con los colegas. Y es muy importante señalar los puntos de los deberes del médico para con los pacientes, porque en ellos se encuentran inmersos y expuestos los valores que deben de acompañarnos en el ejercicio de la medicina. Por ejemplo, debemos recordar la obligación de respetar la vida humana. Es el primer deber del médico para con el paciente, del deber de considerar lo mejor y decidir la mejor atención para nuestro paciente que está a nuestro alcance. En todo momento, la lealtad y la honestidad para disponer de los recursos científicos, que en algún momento sobrepasen nuestra capacidad intelectual o carezcamos de ellos, debemos de informar y derivar al paciente a otra área donde pueda mejorarse su atención. Respetar el derecho del paciente a la confidencialidad. Yo creo que actualmente se ha perdido mucho esto. A veces conlleva a problemas incluso médico-legales, el no mantener la confidencialidad. Es ético revelar información cuando el paciente otorgue el consentimiento o cuando exista una amenaza real de su vida y el paciente esté en estado incompetente. Hay que prestar una atención de urgencia como deber humanitario. Eso es una obligación, es parte de nuestra naturaleza. Y las situaciones que se presenten en cuanto a terceros, asegurarnos que el paciente conozca cabalmente la situación en la que se está llevando a cabo su atención médica, evitar relaciones personales con los pacientes que puedan afectar nuestra objetividad en el tratamiento. Aquí menciona alguna relación abusiva de explotación hacia el paciente, relaciones sexuales, si no existe una relación estrecha con esta persona, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el propósito de la ética médica? Y yo quiero tocar aquí puntos básicos. Que nosotros como médicos pensemos más las decisiones que tomamos, independientemente del área de la salud en la que nos estemos desarrollando, las especialidades. La especialización médica ha logrado que tengamos tratamientos innovadores, que la atención sea de mayor calidad, pero a veces se ha pedido la calidez. Las decisiones van a ser más rigurosas intelectualmente, pero hay que basarlas en principios universales, que justifique a veces líneas particulares en casos individuales. Muchas veces hay
casos específicos, tratamientos no bien determinados, pero siempre aplicando los puntos de ética podemos dar uso de tratamientos innovadores en casos particulares, siempre informando adecuadamente a nuestro paciente. Y aquí vamos a empezar a tocar qué ha pasado en la humanidad cuando se han trastocado estos valores. Entonces, hay cosas históricamente por recordar, como es las experimentaciones en seres humanos que se llevaron a cabo durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y que no pudo haberse realizado si no tuviera la participación de médicos destacados con la gran capacidad para poder llevar a cabo estas experimentaciones. Y con esto se violaron muchos derechos humanos, se sacrificaron vidas de inocentes. En ese momento era legal en esos países, se consideraba a los seres humanos que estaban en los campos de concentración como ciudadanos de segunda, como la supremacía racial tenía derechos sobre ellos, y bueno, se violentaron derechos humanos, no se utilizaron valores, y bueno, ahí denigramos al médico al servicio de normas gubernamentales, mucho más allá de la naturaleza propia de nuestro ejercicio de la medicina. A raíz de eso, pues se empezaron a crear códigos para regular nuestra profesión. Un código conocido es el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg se creó el 20 de agosto de 1947. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, fueron enjuiciados los criminales de guerra, y hubo el juicio de Nuremberg en el cual se enjuiciaron a los médicos alemanes que habían realizado estas experimentaciones en las víctimas de los campos de concentración. Y sobre todo giró alrededor de este código la necesidad de que todo estudio experimental deba de estar fundamentado en un consentimiento voluntario del sujeto de experimentación. Aquí empezamos con lo de consentimiento informado, que no es otra cosa que lo que siempre se nos dice cuando estamos en casos médico-legales, que llenemos el consentimiento informado. Si se fijan, hay fundamentos importantes. Claro, aquí fue un genocidio auspiciado y agravado por profesionales de la salud. Pero bueno, empezó a fundamentar las bases de códigos de ética médica que nos rigen hasta la actualidad. Y bueno, en el Código de Nuremberg se establece que los experimentos deben de prometer resultados beneficiosos, el principio de beneficencia para la sociedad y para el estudiado, que no deben de diseñarse basado en datos experimentales únicamente en seres humanos, que el experimento se debe llevar a cabo evitando sufrimientos y daños físicos innecesarios. Aquí el fin primordial es la preservación de la calidad de vida y de la salud del paciente. Entonces, vemos diferentes valores que vamos a detallar más adelante, pero que empezaron a marcar la pauta de nuestro ejercicio profesional. Y bueno, creo que no tiene nombre los crímenes auspiciados por la guerra, pero mucho menos los que se han llevado a cabo por profesionales que juraron y se formaron para proteger la vida. Otro caso importante que ha marcado a la humanidad y que quizá muchos de ustedes conozcan, otros no, es el caso Tuskegee. El caso Tuskegee fue y es hasta el momento el experimento humano más largo en la historia de la medicina. El caso Tuskegee se diseñó por la sanidad estadounidense entre los años 1932-1972 y fue un estudio experimental para probar y ver la evolución de la enfermedad. En el caso de la sífilis, se aplicó sobre la población afroamericana que se encontraba, pues muchos de ellos eran trabajadores de aparcerías, que pues rentaban tierras y pues tenían un poco ingreso, pagaban renta por esto. Entonces los meten a este protocolo
argumentaban que iban a dar tratamientos médicos gratuitos, mejoras, los atendía un grupo de médicos especiales, pero lo que se desconocía que en el protocolo del manejo de la sífilis en ningún momento estaba contemplado el tratamiento. En 1947 surge lo que es el tratamiento con la penicilina, ya del conocimiento de los médicos que participaban en estos estudios, y no obstante, conociendo esto, pues no se decidió aplicar porque querían ver la evolución natural de la enfermedad, argumentando el beneficio para la sociedad y para la humanidad. Obviamente se violaron muchos derechos humanos y éticos, no hubo consentimiento informado, no hubo justicia, se vulneró a poblaciones desprotegidas. Y bueno, ¿qué derechos y qué valores podríamos considerar acá? El respeto. No se protegió la autonomía. El consentimiento informado, pues mucho menos. El principio de beneficencia, de magnificar los beneficios del proyecto de investigación y minimizar los riesgos. La justicia para realizar procedimientos racionales y no explotadores, y pues los costos-beneficios. Durante este experimento se inocularon a 400 hombres, hubo 40 mujeres, esposas de estos trabajadores que fueron contagiadas de sífilis, y 19 recién nacidos con sífilis. El gobierno estadounidense, cuando se destapó esta situación en 1972, pues fue gracias a la intervención del senador en ese entonces, Edward Kennedy. Llevó a una aclaración a un investigador que se percató de esto, Buxton, y lo llevaron al Congreso. El gobierno se limitó a decir que pues lo que había sucedido no podía deshacerse, ya estaba hecho, pero que podríamos acabar con el silencio, dignificar a las víctimas y pues dejar de mirar a otros lados. Podemos mirar con los ojos y decir, en ese caso al pueblo americano, que el gobierno estadounidense hizo algo que era vergonzoso y pues lo sentía mucho, ¿no? Esta justificación a lo mejor, bueno, está bien, dignificar, se le pagó una indemnización a los afectados, pero bueno, el daño estaba hecho. Y en el 2010 se supo que paralelo a este estudio de Tuskegee, en Guatemala hubo un estudio paralelo de sífilis hacia los años 40, que duró 2 años, y involucró a 1,000 pacientes guatemaltecos inoculados por sífilis. Fue auspiciado por el gobierno y la sanidad estadounidense, y en él intervinieron muchísimos médicos guatemaltecos. Aquí se antepusieron intereses personales. Al gobierno guatemalteco se le prometió que todas estas clínicas y laboratorios instalados después quedarían para el servicio de la población, y bueno, solamente estuvo vigente durante 2 años, pero los daños irreparables a la salud que todos conocemos y la mortalidad, pues bueno, se manifestaron. Y bueno, en todos estos 2 ejemplos nada más, pero podríamos seguir enumerando ejemplos particulares o tan grandes como la humanidad, se han estado generando, pues también paralelo a esto, declaraciones universales para tutelar el bienestar de los seres humanos, como es la Declaración de Helsinki. La Asociación Médica Mundial la determinó en 1964, ha estado modificada en 7 ocasiones, la última en el 2013, y establece parámetros para lo que es la investigación y el bienestar de los seres humanos, que deben tener supremacía sobre los intereses científicos y sociales. Establece la Declaración de Helsinki que el tratamiento de una persona enferma, el médico debe sentirse libre para usar una nueva medida diagnóstica terapéutica, siempre y cuando a su juicio ofrezca una esperanza de salvar vida, restablecer la salud o aliviar un sufrimiento.
una modificación que se le hizo en el 2000 en la ciudad de Edimburgo, fue la declaración de que las investigaciones no solo se realizaban en seres humanos, sino en material de origen humano, y tendría que tener las mismas especificaciones de protección hacia los derechos y que se utilizan para los seres humanos, un registro de sujetos identificables y una adecuada cobertura de la investigación epidemiológica. La protección a grupos vulnerables, apostar por la transparencia y manteniendo siempre la supremacía que hemos visto desde el principio, que es el bienestar del individuo sobre los intereses de la sociedad o los intereses de otro. Entonces, aquí nos vamos a enfocar lo que es primordial en la práctica médica, la atención, la relación médico-paciente. Se ha perdido a veces esta capacidad de ser empáticos. Se ha solicitado la Asociación Médica Mundial establecer esta relación médico-paciente como patrimonio inmaterial de la humanidad antes de que se pierda. Desde el 2017, en el 2020 se volvió a ratificar en noviembre esta petición, y es un esquema de logros, fijando el valor ético-moral como meta. La primicia de primero no hacer daño, primero no nocere, la honestidad y la congruencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. El proteger los derechos humanos, un adecuado adiestramiento del personal médico, obviamente en relación a los problemas éticos. No está en discusión que lo primordial es el conocimiento. El médico tiene que deberse a un adecuado conocimiento para poder atender a un paciente, pero tenemos que también formar a nuestros médicos jóvenes en atención de problemas éticos, establecer consejos que se encarguen de la problemática ética moral y ejercer los principios básicos de la ética médica, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia. Procurar siempre el bien de la persona o de la institución, no provocar un daño o lesión a los pacientes o a la comunidad. En ese caso, pues recordemos esas comunidades afroamericanas, los guatemaltecos, los judíos. El respeto a las personas en su autonomía, preservando la autodeterminación de los seres humanos sanos o enfermos cuando son afectados por decisiones o prácticas en la atención médica cotidiana. Y pues es claro que debe haber un valor supremo de justicia clara e imparcial para tomar decisiones en los servicios médicos que afectan a pacientes, personas, comunidades y organismos. Asignar los recursos necesarios para el paciente, los servicios de calidad, valorar los costos y los riesgos en las decisiones que tomamos. Y bueno, obviamente estamos para establecer y procurar el bien humano, el actuar en el hombre, para el hombre, jamás sin él y mucho menos contra la naturaleza humana. Y bueno, regresando a lo que es la bioética, va a contribuir a la excelencia en la atención, a proteger los derechos humanos del paciente y la dignificación de la figura médica. No solo se trata de la protección del derecho humano, sino dignificar el ejercicio profesional de la medicina. Se ha vuelto al médico como un ejecutor de leyes que a veces transgreden la naturaleza humana y el principio básico de beneficencia de la medicina. Quien ejerce la medicina sin una ciencia la va a degradar a un simple oficio, una práctica cotidiana técnica, pero si la ejerces sin la pasión de lo que haces, sin ese amor a tu profesión, pues aparte de degradarla a un oficio, pues te va a generar frustración, un sentimiento de inconformidad. Quizá decimos que algunos son insensibles o no les importa, pero bueno, no lo creo. Todos tenemos una conciencia que nos va a repercutir tarde o temprano. Y bueno, ¿qué consideramos como los valores profesionales? Yo creo que todos los profesionistas tienen valores. Todas las profesiones es necesario tener valores, prestan un servicio, ofrecen algo. Inherentes al médico, a lo mejor se analiza pues que sea responsable, imparcial, fidelidad, empatía. Pero, por ejemplo, los valores que les adjudican a los jueces, a los periodistas, que son profesiones que tienen relación humana, son también inherentes a la del médico: la honestidad, la sinceridad, la rectitud, la bondad, la objetividad, la integridad, el respeto, son
valores fundamentales. Muchas veces se ha mitificado la imagen del médico, ¿no? Entonces se le agregan características y cualidades a veces que deberíamos de tener, y pues bueno, hay que considerar que somos seres humanos. A veces se exige mucho, requisitos para ser médico, para ser residente, que se te dice, no, pues que no puedes aguantar el sueño, aguantar el hambre, siempre estar amable, una sonrisa, sentido común, inteligente, razonar, aunque no comas, aunque no duermas, aguantar de pie en un quirófano, no ir al baño, vejiga resistente, todo esto, pues bueno, sí, son cualidades físicas y que se rigen por voluntades internas, por el deseo que tenemos de ejercer nuestra profesión, pero aunado a eso, pues hay otras cualidades que son mucho más importantes y más observadas por la sociedad y por nuestro paciente. A veces cuando no integramos todas esas cualidades, que no solamente es el conocimiento, sino los valores en el ejercicio de nuestra profesión, a veces el tomarnos un tiempo, la paciencia para decir una palabra que aclare la situación, pues vemos a veces situaciones desfavorables en el ejercicio de nuestra práctica y pueden ver situaciones de mayor riesgo que nos lleven a lo que verían otros como errores, que pueden ser independientemente de la capacidad, a veces tienen que ver con la inexperiencia, con que hay procedimientos de nueva inclusión en la medicina, uso de equipo nuevo, pacientes en los extremos de la vida que son más vulnerables, los niños, los ancianos, que no se conoce todo su historial, los cuidados complejos cuando implica la mayor intervención de una atención multidisciplinaria con mayores eventos invasivos, la atención en urgencia, una estancia prolongada, insuficiencia de recursos, no son inherentes específicamente al desempeño del médico, pero sí es una responsabilidad de nosotros proponer el movimiento de nuestro paciente a donde exista mayor recurso o informar al paciente, al familiar, que se carece de tal recurso. Los procedimientos mal sistematizados, el médico tratante es la cabeza de la atención de su paciente. Entonces, normalmente cuando hay un problema de este tipo que condicionó a lo mejor un traslado tardío, todas las demandas recaen sobre el médico. Y bueno, la relación médico-paciente inadecuada, la falta de esta empatía y las relaciones interpersonales deficientes, a veces, muchas veces entre nosotros mismos como médicos o con nuestro personal que nos asiste, repercuten en la calidad de la atención que damos al paciente. Y bueno, las presiones laborales, económicas, familiares, psicológicas, como decíamos, los médicos somos seres humanos, mitificados quizá por la atención que se da, pero factibles de falla, factibles de cansancio, factibles de descanso, ¿no? No así, no es extrañar que hay áreas con mayor estrés que condicionan a veces a cierto perfil para poder actuar en ellas y para poder soportar esta situación de estrés. ¿Y cuáles son los valores que considero como básicos y primordiales para el ejercicio de la medicina? Pues bueno, el saber, el conocimiento es una obligación fundamental del médico. Pero no solo eso, ¿no? Junto con este conocimiento, no existiría la parte de la calidez y la calidad si no existieran los valores que lo complementan, como es el respeto a la vida que tocamos, a los cuerpos que la aportan, la justicia para decidir qué es lo mejor para este cuerpo y la empatía para reconocernos en ellos mismos, el profesionalismo con que ejercemos nuestra profesión, valga la redundancia, y reconociendo nuestros límites y capacidades, hasta dónde llego, hasta dónde mi formación me lo permite y a dónde le toca entrar a mi compañero o puedo derivar a mi paciente, el ser honesto conmigo y con mi paciente y sus familiares y la responsabilidad que conlleva, el sentirnos responsables de nuestro paciente. En el momento que tomamos una decisión sobre un paciente, nos volvemos parte de la responsabilidad en su atención. Y bueno, tener competencia profesional implica nuestra actualización médica continua. El médico que no se actualiza se vuelve obsoleto y cae en la mediocridad. Actualmente y la medicina ha crecido a pasos agigantados
avanzados, desde operar a distancia con cirugía robótica hasta los estudios de tejidos y cosas que nos han permitido que el avance de la ciencia mejore la calidad y la evolución. Pero bueno, de nosotros depende continuar en esta competencia profesional actualizándonos día con día. Tener paciencia. Tratamos con seres humanos que no poseen a lo mejor la información académica, pero que sí tienen la sensibilidad para comprender lo que les decimos. Ser observadores, muchas veces no nos lo dice el estudio, no nos lo dice el paciente, pero nos lo dice la clínica. La parte clínica y la observación es fundamental en la medicina, tenemos que cultivarla día con día y ser perseverantes, no rendirnos ante la falta de un diagnóstico, continuar y buscar asesoría o bien acompañamiento de otras especialidades, ser honestos para reconocer nuestras limitantes. La profesión médica es una profesión de servicio y bueno, tenemos que evitar a toda costa que a veces las leyes o las sociedades quieran convertirla en una tarea servil. Entonces, por eso comentábamos que hay que dignificar la atención médica, pero dignificar también la imagen del médico. Y entonces, pues esta relación médico-paciente, como decía Luis Cortés, es una conciencia frente a una confianza, esta conciencia, el conocimiento, los valores del médico, frente a la confianza que nos deposita el paciente. Y aquí existen 3 valores fundamentales que considero para el éxito, aunados a todos los que nos puedan poner, para el éxito de la atención médico-paciente, para evitar conflictos. La comprensión, que debe estar en ambos lados. Si uno le explica al paciente, el paciente comprende incluso las limitaciones o las consecuencias de un manejo no tan favorables como se esperara. La aceptación, el aceptar al paciente y el aceptarnos recíprocamente. En este está implícito también la confianza y el respeto. Obviamente estamos ante un ser humano. Aquí no hacer distinción de sexo, religiones, estado civil, preferencias o razas, color. Y bueno, yo creo que los valores nos ayudan a prevenir el conflicto. El paciente que se queja, aquí tengo frases fundamentales cuando el paciente se queja de una atención médica deficiente, son frases como estas. La consulta ha sido demasiado rápida, casi no se le explora, el doctor nunca me vio, estuvo todo el tiempo en la receta, notaba, ni levantó el rostro, no hay una comunicación suficiente, no se me informó, nunca se me dijo que tenía, muchas veces utilizamos terminología que el paciente no entiende, tenemos que aterrizar y ser comprensivos a lo que el paciente entiende y el por qué. El respeto, ¿no? El respeto. No reciben explicaciones sobre los medicamentos y no se les informa las prohibiciones, dietas ni actos vivenciales. Aquí es muy importante tener documentos escritos, integrar nuestro expediente clínico, que muchas veces es la única arma que nos va a proteger ante un conflicto, que exista un fundamento escrito de que se le hizo la indicación al paciente, que se le indicó lavar la herida, que se le prohibió ir a nadar, que todas estas condiciones que muchas veces nos llevarán unos segundos, pero que nos van a permitir dormir tranquilos. El acto médico es un proceso educativo que desarrolla nuevas actitudes y cambios de conducta. Los valores se pueden aprender. Si bien, aquí me encanta, este extracto lo tomé de un libro que yo conocí cuando era estudiante de medicina, Humanismo en Medicina, del doctor Alberto Ramírez Galván. Él fue un catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. No fue mi catedrático, pero yo recuerdo que nos lo llevaron a una plática, yo era estudiante y quedé impresionada. Yo en ese momento fue como si me quitaran una venda de los ojos y pude ver el amplio campo que tenemos como médicos. Reconozco que a veces tenemos que ejercer muchos años para reconocer cuáles son las esencias, pero también que los valores se van descubriendo en la práctica, pero también el docente
en medicina tiene la oportunidad y la responsabilidad de enseñarlos. Los valores pueden y deben de ser educados, enseñados y aprendidos. Son virtudes de la práctica médica indispensables. No podemos sustituirlos porque de ellos va a depender la calidad de la atención. La práctica médica no puede concebirse como una actividad técnica en la que el paciente es solo un objeto de trabajo. Es indispensable involucrarse. A veces dice sí sobre involucrarse desde la conciencia. El conocimiento te tiene que hacer un ser humano consciente. En este caso, el médico es un ser humano consciente y parece ser la fórmula exacta. No sobreinvolucrarse para mantenerse en la ecuanimidad, pero hay que reconocer la necesidad de tomar decisiones objetivas sin renunciar a las cualidades subjetivas del médico y reconociendo las cualidades subjetivas del paciente como otro ser humano que se encuentra en desventaja, y en ese momento tú te vuelves parte de la solución. La empatía de reconocernos en él. Y bueno, tratar de recordar por qué decidí ser médico. En diferentes videos que pude ver en línea y preguntando a muchos médicos por qué decidiste ser médico, invariablemente, todos querían ayudar. Muchos que porque es el arte de procurar la vida, que ayudas a ser felices a otros, que ayudas a la sociedad, que ayudamos al que sufre, que es una carrera noble, que ayudas a curar el dolor, que el paciente confía en nuestras actitudes y valores. Acuérdense, es una confianza en una conciencia. La gratitud del paciente ha valido la pena de reconfortar el alma. Eso es cierto, todos los que somos médicos lo hemos experimentado, y no solo es curar, el médico se vuelve un instructor de vida, es enseñar, es la oportunidad de ser algo por alguien que más lo necesita en ese momento, que más lo requiere, alguien que se encuentra en situación vulnerable. Entonces, cada paciente, yo creo que el examen más importante que tenemos o el reto más importante es el paciente diario, en el que podemos aplicar todos nuestros valores, ensayarlos y no olvidarlos. Invariablemente, si aplicamos los valores, vamos a tener éxito. Son un sinfín de factores que conllevan a la práctica médica. Lo más importante, la medicina, los conocimientos, la finalidad de curar, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, los avances científicos y todos los insumos humanos y tecnológicos para lograr llegar a un diagnóstico, pero también hay que dejar de mitificar nuestra imagen. Muchas veces el no lograr salvar a alguien, caemos en la frustración, pero hay que recordar que el tránsito que tenemos como seres humanos de la vida culmina en algo que es la muerte. Y entonces, a veces no solamente es salvar y preservar la vida, es también que transiten en ese proceso de vida de la mejor forma. Ajá. Y ahí dignificamos la acción del médico como un acompañante en el proceso de vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Y bueno, yo creo que la medicina se tiene que continuar fundamentando en valores éticos y morales. La ética médica no puede permitir que vuelvan a surgir otros Tuskegee, que degraden la condición humana por tus capacidades físicas, porque produces o porque no produces, por la etapa del desarrollo en que te encuentres, por tu condición social, si tienes o no tienes, o por tu condición racial, si se cataloga a alguien como ciudadano de segunda, o bien porque no eres un ser humano. Yo creo que ha habido en la actualidad, hemos tenido mucha oportunidad de ver de cerca la muerte este último año, y hemos tenido mucha oportunidad de valorar lo que es la salud y la vida. Yo creo que la pandemia nos enseñó a valorar lo más importante que tenemos, que es la vida,
Sin la vida no tenemos la capacidad de disfrutar de ningún otro derecho. Diga la ley que lo diga y el gobierno que lo diga. Yo creo que las fuerzas fundamentales de la medicina son la preservación de la vida y el respeto de la vida misma. Sin vida no tenemos sujeto de atención médica. Sin vida simplemente no existiríamos como médicos. Entonces, yo creo que dignificar el acto médico significa dignificar al ser humano en todas sus etapas. Actualmente se habla mucho del aborto, en qué edad de gestación, pero bueno, todos fuimos concebidos y todos estamos presentes aquí gracias a que se nos permitió desarrollarnos. Entonces yo creo que a lo mejor de ahí vendrán otras leyes que permitirán donaciones de órganos o quizá gente con capacidades diferentes o mentalmente no aptas, disponer de ellos, y eso es trastocar la dignidad del médico, quien nos coloca en una posición de superioridad que no tenemos y que no nos corresponde. En esencia, la profesión del médico no es la suma de conocimientos o técnicas únicamente, sino es la suma de valores que se profesan. Y si algún valor se profesa en la medicina básico e indispensable, es el amor a la humanidad, al hombre como ser, traducido en el servicio. Y yo creo que, bueno, esto es lo básico del humanismo en la medicina. Todos alguna vez pensamos si seremos pacientes, ¿qué queremos, no? ¿Qué vamos a querer? ¿Cómo queremos que nos atendamos? Como lo queremos para nosotros, lo tenemos que dar para los demás. Y bueno, yo espero que esta plática sea útil, que nos ayude a recordar el por qué decidimos hacernos médicos y bueno, que no olvidemos que tenemos que estar en actualización continua, que tenemos que brindar lo mejor de nosotros para ser el mejor profesional de la salud. Pues, muchísimas gracias. Espero que esta plática haya sido para ustedes útil y pues nos ayude a dilucidar que la práctica médica no solamente nos ayuda a mejorar la salud del paciente, sino también que tenemos que dignificar el ejercicio de nuestra profesión, procurar evitar errores o situaciones adversas y que muchas veces se evitan en base a los valores. Pues Excelente. muchísimas gracias. Excelente, doctora Adriana, como siempre, felicidades, extraordinaria Muchísimas plática, gracias. tanta falta que nos hace, no solamente en la medicina, sino como usted dijo, en muchas profesiones, el juez, el abogado, etcétera. A ver, Raúl Humberto Ochoa dice, estamos aquí, nos vamos a ir rápido porque hay muchas Sí, preguntas. claro, claro. Estamos aquí por el bien del ser humano, para el hombre y jamás sin el hombre, y menos contra el hombre. Totalmente de acuerdo, pero también es importante que comencemos a trabajar para agregarle con el hombre, porque muchos casos de trastornos de salud son ocasionados por el mismo hombre, que aunque sepa que puede él evitarlo, no lo hace, porque tiene la idea que el recuperar la salud es responsabilidad del Estado y del médico, y es ahí cuando se abusa, se le finca responsabilidad al médico. Muchas amputaciones por pie de médicos son atribuibles a un mal manejo médico, cuando en realidad se puede evitar por los buenos hábitos. Evidentemente, ese tipo de pacientes son pacientes que no cumplen indicaciones médicas. Juan Carlos Cruz, los médicos no somos salvavidas de nadie, si acaso promotores de salud, y son las personas que decidan seguir indicaciones médicas. La opinión de un paciente respecto a la atención médica en relación con el respeto, incluso que un paciente califique la atención como maltrato, ¿es objetiva o sigue siendo totalmente subjetiva? Doctora Adriana, pregunta, dice, Yo pienso que la apreciación tiene dos puntos, ¿no? El respeto puede ser objetivo y subjetivo, y por eso creo que tenemos que fundamentar el ejercicio de la profesión y, bueno, siempre avalarnos de los documentos en el cual hagamos y plasmemos a veces las indicaciones que damos. El respeto es en los dos sentidos. La relación médico-paciente implica el respeto del médico hacia el paciente, pero también del paciente al médico. Entonces, mucho de este respeto se ha perdido, pero también porque la medicina se ha comercializado. Yo no digo que tenemos que tener una retribución, claro que sí, hay que dignificar el trabajo del médico desde el punto de vista de reconocimiento, pero también es una profesión y debe de ayudar a vivir con decoro. Pero sí, a veces la apreciación es subjetiva porque a veces no es lo que decimos, sino la forma en que se dice. Y si no explicamos, muchas veces en el área quirúrgica yo tengo la oportunidad a veces de que estás apuradísimo, ¿no?
Pero si tú al paciente le dices en un minuto, mire, estoy muy ocupado, estamos en urgencias, pero su paciente está bien, saldremos y habrá un médico que se encarga de él. Esas pequeñas palabras que uses a lo mejor, el respeto es tan subjetivo como objetivo, ¿no? Porque depende de la formación y la apreciación de cada persona. Y ahí es donde tenemos que ser buenos observadores. Tenemos diferentes tipos de pacientes, a veces con formación diferente, con educación diferente, y tenemos que dar atención para todos por igual, ¿no? Entonces yo creo que ahí es Excelente. como lo Ok, primordial. doctora Adriana, nos vamos a ir rápido porque sí hay muchas preguntas, hay que contestarlas todas. Dice, la ética, la ciencia y la ley son equiparables en actuar. Si se actúa bien en una, se actúa bien en las demás. ¿Bajo qué concepto las personas dedicadas o que viven el de la bioética se vuelven autoridades para calificar el actuar médico? ¿Quién les da ese estatus de autoridad? Pues yo creo que no es más bien quien les dé el estatus de autoridad. Yo creo que, bueno, muchas veces, muchas de las leyes no están fundamentadas precisamente en quienes ejercen la bioética, ¿no? A veces se hacen en relación con la moral que se está viviendo en este momento en la sociedad. Entonces yo creo que también se debe de fundamentar a través del ejercicio de la profesión, ¿no? Yo creo que el Bien. actuar de un médico dignificado, ¿no? Irma Cruz dice, los hospitales deben contar con el comité de bioética ya que presenta casos en los cuales se debe sesionar y buscar lo mejor para los pacientes, así como dar su punto de vista en los trabajos de investigación y salvaguardar la seguridad de los pacientes. La doctora Alvarado dice, la ética en la práctica en la medicina debe de dejar de ser letra muerta. Somos muy humanos y nos preocupamos por el paciente, por eso elegimos esta profesión, pero falta concientizar la aplicación de la ciencia con conciencia. Mire, hasta rimó. Doctor Zapote dice, los valores morales son el conjunto de normas o costumbres transmitidos por la sociedad y quizá son diferentes en cada sociedad y cada época. La ética, como rama de la filosofía, considero que es quien realiza un análisis crítico de la moralidad que guía la conducta humana en su práctica, cualquiera que éste sea, pero en realidad es primordial. Dice también María, la doctora Teodula, a la fecha vemos con tristeza que las nuevas generaciones van perdiendo esa empatía por el paciente y esta relación médico-paciente se va perdiendo, razón por la cual la credibilidad de los médicos se ha ido perdiendo. El doctor Guillermo Quintana, felicidades, muy buena presentación. ¿Qué opina de la falta de hospitales capacitados en México para la atención de pacientes quemados? Pues yo opino que, bueno, es cosas que tenemos que nosotros como médico exigir para tener una buena atención de nuestros pacientes. Es las cosas en las que tenemos que trabajar como sociedad. Entonces yo digo, destinar los recursos para salvar vidas, para mejorar calidad de vida y para atender pacientes, ¿no? Pues los quemados es un ejemplo, los pacientes con cáncer, los Sí, niños, bueno. que o sea, yo creo que el licenciado Abraham Dávila, usted sabe mucho más de lo que se está suscitando, ¿no? A nivel de nuestro país con la falta de recursos y bueno, no solo los quemados, de la atención cotidiana, ¿no? Falta de suturas, cosas que decrementan, ¿no? La Deben de calidad ser de vida. básicas, claro. El doctor César Gutiérrez Samperio, le mandamos un abrazo muy grande a nuestro querido amigo de Querétaro, un maestrazo. Siempre tengo aquí a la mano sus libros, por cierto. Bueno, le mando un abrazo y dice felicidades por la verdad, un tema con el que todos los médicos debemos reflexionar para recuperar o fortalecer la biótica de todos los médicos. Le manda saludos. El Muchísimas doctor gracias. Guillermo Quintana, ¿qué falta? ¿Qué opina de la falta de humildad de muchos médicos? Gracias. ¿Qué opina de la falta de humildad de muchos médicos? Un valor a cultivar, necesario. Yo creo que la humildad para reconocer nuestras limitantes y para reconocernos como un ser humano falible también, ¿no? Excelente. Silvia Vargas, hay que retomar la materia de medicina humanística en la currícula de las carreras de medicina. El doctor Zapote, relación médico-paciente, familia es la piedra angular de la atención médica. La bioética es una disciplina relativamente reciente y rama de la ética y se aplica al estudio de la conducta humana y a la biología y su impacto en la vida. Hoy en día la bioética aplicada al estudio de la conducta médica con el uso y aplicación del desarrollo científico y tecnológico ha permitido tener comités de bioética hospitalaria. Silvia Vargas dice, reactivar la presencia de comités de bioética en medio hospitalario. ¿Qué opina, doctora? Pues bueno, yo creo que es fundamental, como estamos comentando, la medicina es una práctica humanista, entonces trabajamos con seres humanos, obviamente los comités de bioética son fundamentales, ¿no? Pequeños, grandes, integrados por representantes de cada una de las áreas de competencia son fundamentales, activarlos en todos los hospitales es nuestro deber.
El doctor Edgar Cuevas, a quien le enviamos un saludo, lo tuvimos recientemente y lo vamos a volver a tener próximamente. Dice, excelente conceptos, nos reconforta el actuar de este modo. Gracias y felicidades, doctora Adriana. Muchas felicitaciones. El doctor Zapote, es básico que cada ser humano tenga definidos sus valores morales y su ética. Cada profesión técnica tiene una ética profesional y cada ser humano debe tener bien definidas sus valores y ética profesional. El doctor Manuel Ibarra dice, felicidades por su plática. Es oportuno de rescatar lo que se ha diluido. Pilar importante en la medicina son los valores. Estoy muy de acuerdo, Gloria Márquez, estoy muy de acuerdo en que si se tuviera un poco más de tacto en lo que se dice, no hubiera tantos problemas. No es lo que se dice, como usted decía, doctora, sino a veces cómo se dice. María Teodula dice, desgraciadamente a nivel institucional, los médicos no tienen ese detalle de avisar que su paciente ya pasó a quirófano, que se terminó la cirugía. La empatía va a ser aplicarse tanto en la familia como en el paciente. El doctor Zapote, en el decir está el dar, dice. Hay varias preguntas también del doctor Carlos Castillo, dice, cuando se convierten en autoridades se interpretan siempre, a propósito de las especialistas en bioética, siempre se convierten interpretan siempre que un médico se levanta todos los días con la idea de hacer daño enfrente. Esto está escondido en el paradigma, primero no hacer daño y pierden de vista que el paciente ya está enfermo antes de que cualquier médico lo atienda. ¿Qué opina? Pues yo opino que, bueno, obviamente los comités de bioética deben estar integrados por médicos. Entonces yo creo que no, lo comentaba, ¿por qué nos formamos como médicos? Yo no conozco a ningún médico que se haya formado como médico con la intención de hacer daño, ¿no? Entonces, lo primordial es no hacer daño. Yo creo que el principio de beneficencia es el que rige al ejercicio de la medicina. Y bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que intervenir como médicos, no permitir que se denigre la La profesión. doctora Alvarado, si tan solo pensáramos en el respeto a los derechos humanos sería suficiente. Buen comentario. La doctora, el doctor Betanzos dice, felicidades, es importante el trato digno y respetuoso para nuestras usuarias, lo que se ha perdido. Felicidades. El doctor Cruz Castillo dice, todas las cualidades que le exigen al médico únicamente, ¿por qué no se las exigen a un piloto de avión? Porque se piensa que el médico debe ser más resistente y además más responsable que todos los demás. ¿Qué opina? ¿Cómo? La pregunta era, Dice que a los que solamente a los médicos se les exige más que a los pilotos, ¿por qué no les piden? Pero no especifica que dice, en circunstancias mundiales especiales como guerras y pandemias, se obliga gubernamentalmente a los médicos a ejercer bajo circunstancias especiales. Es posible tomar eso como ejemplo para hablar de lo que no es correcto, pero los médicos actúan por sí mismos en esas circunstancias. ¿Por qué no enfilan la atención hacia los gobernantes y hacia los políticos? pues yo creo que es lo que estaba comentando en el inicio, ¿no? Esta cuestión de la moralidad. Yo creo que nosotros como médicos tenemos un libre albedrío, un conocimiento que a veces desconocen las leyes y los gobiernos. Yo creo que tenemos que utilizarlo. No podemos volvernos carne de cañón, aunque se oiga muy fuerte, pero no podemos volverlos instrumentos de la acción de alguien que desconoce lo que se está haciendo. Entonces yo creo que es muy importante dignificar el actuar del médico, actuar desde la conciencia. Uh-huh. Excelente, pues nos piden aquí que le invitemos más seguido. Sara Rodríguez dice, los valores también son importantes en la práctica de todos los profesionales de la salud, en enfermería, pieza angular, al estar al frente del paciente. La pérdida de valores y la mercadotecnia han provocado el distanciamiento de la relación médico-paciente. El respeto de los derechos del médico y paciente se establecerá un equilibrio en la relación entre el que otorga el servicio y quien lo recibe. Esther Rivera. Eh, Libro recomendado, Ser médico, de Eduardo Césarman. Jesús Mateo López. Gracias por compartir. Eh, También tenemos Magdalena Roldán. Excelente tema. Nos hace reflexionar sobre el quehacer médico. Es importante fortalecer estas materias de formación del médico y continuarla en la capacitación continua del médico. Mil gracias, Froilán. ¿Qué se va a hacer con la ley del aborto en México? ¿Se puede en su lugar buscar quién adopte a estos bebés para que no sean sacrificados y conviertan a muchos médicos en asesinólogos?
Bueno, ahorita, por cierto, tenemos un Sí, tema, una controversia constitucional planteada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde plantea que los médicos no deben ser objetores de conciencia. Hoy en día es un derecho que tiene el profesional de la salud de objetar conciencia y no claro. atender este tipo de casos o algún otro, y sin que por motivos religiosos, moral, etcétera, no sea congruente con su forma de ser. Es un derecho que tienen hoy día los médicos. Hoy en día están planteando en la Corte, la Comisión de Derechos Humanos, desde hace algunos años, no es nuevo, el que los médicos no tuvieran este derecho. Su fundamento es de que en ponderación de derechos está primero el derecho de la salud. Sin embargo, desde mi punto de vista es un tema que debería, en su caso, resolver el Estado y no, ante una ineficiencia del Estado, sacrificar el tema religioso y el derecho a ejercer, o el tema moral del paciente. José Luis Cuevas, ¿qué literatura nos puede sugerir para la bioética médica y que aborde la relación médico-paciente? Doctora, ¿considera usted que la tecnología está desplazando la relación médico-paciente, omitiendo, entre otras cosas, una buena clínica de exploración física? Bueno, en cuanto a sugerir, yo creo que textos de ética y de bioética hay muchísimos. El paciente y el médico de Horacio Ginich, Humanismo y Medicina, del doctor Ramírez Galván, maestros en humanismo. Tenemos el Tratado del Médico de Federico Ortiz Quesada, y bueno, muchos más que han sugerido en este campo. Y quisiera hacer también una observación acá con la cuestión del aborto. Creo que es un tema mundial y en este caso Sí. Oaxaca está terrible, pero quiero decir algo. El médico tiene una formación que a veces se ha mitificado, ¿no? Pero también se ha denigrado profundamente. No podemos permitir que las leyes o los gobernantes jueguen con nosotros. O sea, no podemos permitir que se juegue con la dignidad y la magnificencia de esta profesión como con ninguna otra, ¿no? Entonces yo creo que lo que decía usted, el derecho a la objeción de conciencia es un derecho no solamente de los médicos, ¿no? Yo creo que de todos los profesionales, y yo creo que tenemos que aprender a defenderlo. Y bueno, no recuerdo la otra pregunta. Ya la pasamos, doctora. A ver, me quedan muchas, pero vamos allá. Dice Susana Novelo, además del estudio de deontología médica, es muy importante incluir la tanatología en la currícula de todas las escuelas de medicina. Arturo Bueno, Rodríguez, los valores profesionales, dice, saben reconocer y agradecer el trabajo en equipo, las competencias de sus compañeros, respetan las decisiones del cliente o paciente, generan alternativas a un espacio confortable del trabajo, parten de la vocación profesional y no del interés económico. Excelente ponencia. ¿Qué opina de los ciudadanos que no se cuidan ante el COVID y después exigían los servicios de salud? Su pues atención. creo que es la responsabilidad. ¿Se acuerdan que entre los valores eran, entre el médico y el paciente también estaba la responsabilidad? Entonces yo creo que ahí también nosotros exigimos esta responsabilidad a la población en general, porque la información existe, ¿no? No hay vuelta de hoja. No obstante, como médicos no podemos negar una atención o decir es que no te cuidaste, ¿no? Obviamente nuestra naturaleza nos implica este trabajo, pero también tenemos que recalcar que existen los medios como lo que son los embarazos no deseados para prevenir igual en el contagio, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo situaciones especiales y que nos han arrastrado a todos los seres humanos a condiciones de vida que antes quizá no hubiéramos imaginado hace 2 años, ¿no? Excelente. Dice Susana Novelo, la otra historia clínica es uno de los libros que recomienda el doctor Alberto Lifshitz. Ajá, el Lifshitz. doctor Alberto Lifshi. Sí, Eh, hicimos una cita sobre él. Víctor Manuel Campos, la tecnología actualmente ha sido un factor para ir cubriendo los valores. ¿Qué opina al respecto? Y estaba junto con otra que dice Magdalena Roldán, sería importante una plática de la consulta médica en línea y sus implicaciones legales. ¿Qué opina? Pues que la consulta médica es la base del éxito. El diagnóstico se hace en el 90% del interrogatorio y de la exploración clínica, y yo creo que pues es básico. Los avances tecnológicos que tenemos actualmente acompañan al médico. La verdad, la medicina nunca había tenido tanto crecimiento como en estos últimos 10 años, y yo creo que pues bueno, estamos favorecidos por todo esto para lograr un ejercicio médico de calidad. Dice, cuando se menciona a los médicos como héroes o salvavidas, va en contra
del adecuado ejercicio médico. Es una carga muy grande para cualquier médico. Pues sí, es una gran responsabilidad Claro. siempre el tratar con el tema de la salud. Doctora Adriana, por favor, su mensaje final a la comunidad médica. Pues bueno, primero agradecerle. Muchísimas gracias. Fue un honor. Y bueno, yo creo que el mensaje final es, si estamos en el ejercicio de la profesión de la medicina, respetemos por lo que trabajamos, que es la vida. Procuremos el bien supremo del ser humano. Si no podemos ayudar, no debemos por lo menos de dañar. Y yo creo que si cultivamos los valores, a lo mejor habrá alguno que nos falle, porque somos seres humanos falibles, lo podemos estar practicando día con día y con eso vamos a tener el éxito asegurado y bueno, también evitamos muchos demandas, ¿no? Pero Claro, bueno, también muy importante. lo tenemos a usted para que nos ayude Ah, bueno. y bueno, gracias. Deseo mucho éxito en la práctica médica a todos, que sea un mejor año para los médicos y para la humanidad en general. Muchísimas gracias. Doctora Adriana, muchas gracias por su comentario, por su participación. Yo quiero agradecerles, recordarles que esta plática está grabada y está disponible para todos ustedes en YouTube. Si quieren volverla a ver, entra en YouTube, teclean Medical Legal Center y a partir de un par de horas ya la tendrán disponibles. También quiero resaltar que la doctora Adriana y todas las personas que participan en este webinario lo hacen de manera completamente altruista. Lo hacen solamente con la intención de aportar a la comunidad médica y eso tiene un valor todavía mayor. Les recuerdo que si usted es miembro de un colegio médico o o es jefe de enseñanza de hospital público o privado y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para ustedes, para su grupo cerrado, con mucho gusto lo podemos hacer sin ningún costo. Solamente tiene que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com y con mucho gusto lo podemos agendar. Y por supuesto, les pido que nos ayuden a difundir la información del programa para llegar a más médicos y así tengamos una mayor comunidad de médicos y cada día seamos más influyentes. Doctora Diana, muchas gracias como siempre por Gracias, todo. Me da mucho licenciada. gusto saludarla Igualmente, mucho y gusto. sabe que se le aprecia mucho. Muchas gracias a todos y Igualmente. hasta Un abrazo. el lunes en Teoría del Caso. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.